Muchas gracias, doctora. Muchas gracias al laboratorio y gracias a ustedes que me permiten estar aquí. Si es una inquietud, hace unos meses fuimos a unas conferencias, a unas pláticas a Cuernavaca y estábamos internistas y la doctora y yo en su servidor y estábamos comentando que si qué seguía en la carrera de cada quien. Estaba el doctor Félix Espinosa, médico internista, y él ya fue speaker. Le dije que a mí me interesaría ser speaker y se me da la oportunidad de rebote, fue de rebote, porque la ponente que iba a venir no alcanzó a venir por cuestiones personales y el laboratorio se acerca conmigo y me dice que si quiero ser el ponente y dar la plática, lo cual acepto con gusto. Tuvimos unas fallas técnicas ahí porque la plática no se me llegó a tiempo, la logramos establecer por cuestiones de la situación personal que le pasó a la otra muchacha. Aquí está la plática, vamos a hablar de Saccharomyces boulardii, CNCM y 745 y el aliado en el tratamiento de los antibióticos. Esta va a ser la agenda que vamos a llevar. Vamos a hablar del concepto de la disbiosis intestinal, mecanismos fisiopatológicos asociados, consecuencias clínicas. En otro tema va a ser disbiosis asociada al uso de antibióticos y el impacto del probiótico Saccharomyces boulardii en el manejo de la disbiosis intestinal. Como introducción, la disbiosis intestinal es el desequilibrio de la microbiota de la flora intestinal, donde hay un exceso de microorganismos dañinos y los microorganismos buenos están disminuidos. Eso va a hacer que se afecten las funciones, la digestión y otras funciones corporales. La disbiosis es la consecuencia de modificaciones estructurales y funciones de la microbiota y de la microbioma. ¿Saben ustedes qué es la microbiota? Pueden participar sin ningún problema. En la microbiota es donde están virus, parásitos y bacterias. La flora es donde están ese tipo de patógenos. Y el microbioma es donde están esos patógenos, pero con las funciones que ellos hacen. El exportar genes, el ADN de ellos, eso es lo que genera el microbioma. Esa es la diferencia entre las dos. Hay factores que van a interferir, no sé si me escuchan o con el micrófono. Sin micrófono. Hay factores que van a interferir para modificar esa flora intestinal y provocar una disbiosis. ¿Qué viene siendo? Dieta. Sabemos que el alto consumo de azúcares, altos carbohidratos, grasas, alimentos no saludables van a hacer que se altere la microbiota. Patologías, enfermedades. ¿Cuántas pláticas hemos tenido de diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, donde sabemos que está alterada la microbiota y hay una alteración y va a provocar que esa enfermedad no lleguemos a tener un beneficio más bueno para la salud de la persona o del paciente? Los medicamentos, que es donde se va a encharlar la plática, los medicamentos, en específico los antibióticos y los xenobióticos. ¿Qué vienen siendo los xenobióticos? Son esas partículas que hay externas en alimentos, cómo se procesan los vegetales, por ejemplo, los pesticidas, los insecticidas que llegan a utilizar, que nosotros llegamos a consumir en pequeñas dosis. Eso va haciendo que se vaya cambiando la flora bacteriana. En específico, los antibióticos, que van a ser los medicamentos o son los medicamentos más prescritos por nosotros. Sabemos que en la consulta miramos 10 gentes y 3, 4, 5, 6 personas van a venir por un proceso de infección. Y estos son los que altamente efectivos, que van a curar las infecciones por las cuales vienen, pero son los agentes que más desencadenan esa disbiosis. Un efecto que vienen teniendo en la flora intestinal para que provoquen esa disbiosis intestinal, los antibióticos se prescriben en México. En un artículo del 2008 de Salud Pública de México se dice que se anduvo gastando 960 millones de dólares en el trayecto en lo que estudiaron ese artículo, en el uso de los antibióticos. ¿Por qué? Indicaciones inadecuadas. ¿Cuántas veces hemos recetado un antibiótico sin decir trae un proceso infeccioso? Más que nada, muchas gracias.
Más que nada el de, se lo voy a dar y quien quite se alivie. Que eso le ayuda a que presente una disbiosis intestinal. La autoprescripción, algo bueno que tiene el sector fue cuando ya dijeron que con las recetas iba a haber una regulación de los medicamentos. Eso fue muy bueno. Siempre y cuando tirándole gobierno a reducir la resistencia de los antibióticos, que en un futuro van a ser pláticas que vamos a tener, donde no va a haber un antibiótico que te pueda curar una simple bacteria que antes la podía haber curado un antibiótico normal. Desconocemos la biodisponibilidad y la farmacocinética. ¿A poco no les pasa que cuando llegan a su consulta y el paciente es de primera vez, no llegamos a tener las buenas preguntas o el historial médico y el paciente no nos dice tal vez o nosotros no preguntamos los antecedentes que tiene y esa persona omite darnos medicamentos y el paciente llegó por una infección en la garganta? Prescribimos el antibiótico, pero no sabemos qué otros medicamentos de base tiene, que ahí es donde van a hacer alguna interacción con el medicamento y desgraciamos la flora intestinal. Los efectos que va a tener en la flora intestinal depende de la dosis que recetemos, la frecuencia con que la recetemos y el tiempo que vamos a dar ese medicamento. ¿Qué es lo que va a hacer el antibiótico en la flora intestinal? Va a reducir en la capa interna ese moco que tenemos. Va a haber pérdida de peptos antimicrobianos, vamos a perder la tolerabilidad oral, va a haber problemas gástricos que va a hacer que disminuyamos nuestra ingesta de alimentos y simple y sencillamente la pura enfermedad nos va a hacer que tengamos también una menos ingesta de alimentación al momento de estar enfermos. Va a haber una composición microbiana inicial que determina el impacto en el ecosistema. Nuestro ecosistema, nuestra flora intestinal se va a ver vulnerable, se va a mirar afectada por el uso de antibióticos. Y va a haber un reservorio de genes de resistencia antimicrobiana. Al final de terminar el antibiótico ya nos quedamos susceptibles de que esa amoxicilina que nos dieron, ya al final de cuentas llegamos en que ya generamos una resistencia. Lo hemos presentado. Recetamos amoxicilina y el paciente ya nos alivia con aquella seguridad o eficacia o rapidez que lo hacíamos al momento que lo empezamos a consultar. Si tenemos niños chiquitos que hemos consultado, que ahorita están adolescentes, ustedes ya están pensando en otros antibióticos porque el que les estaban dando ya no les está sirviendo. Y eso va a hacer que haya una mayor susceptibilidad a infecciones futuras porque el antibiótico ya no está haciendo el efecto necesario. ¿Qué antibióticos son los más gachos, los más culéis que tenemos? Clindamicina y ciprofloxacino. Estos van a ser efectos prolongados de la microbiota, son los que lo van a lastimar por más tiempo. Además, van a haber una disminución de bifidobacterias y bacteroides. Los bacteroides son microorganismos que tenemos todos. Ahí están, pero si se nos alteran, generan o nos pueden modificar para tener infecciones más recurrentes o más fuertes. La vancomicina va a tener una reducción de las bacterias productoras de butirato. ¿Qué es el butirato? Es la fuente principal de energía del colon. Ese se da por la sinergia al momento de procesar las fibras en una dieta normal y eso va a generar que genere esa energía para que nuestros intestinos trabajen de manera correcta, además de tener energía nosotros. Van a producir una barrera intestinal y son algo muy bueno en ellos, son antiinflamatorios naturales. Entonces la vancomicina llega y le dice, no vamos a producirlo. Y entonces vamos a generar una disbiosis generando alteraciones metabólicas. La claritromicina va a haber una disminución de firmicutes y antibacterias e incremento de bacteroides y proteobacterias. Si hay aumento de firmicutes y bacteroides, se ha asociado que tenemos disminuido uno y aumentado el otro, hay mayor asociación a obesidad. El paciente o la persona va a tener más asociación a generar un aumento de peso, en su mayoría grasa, para generar el problema de la obesidad, que ahorita es lo de moda en casi todo el mundo. Bueno, no casi todo el mundo. Y si es bajo, que tengamos
firmicutes bajos y bacteroides bajos, eso se asocia a una dieta rica en vegetales. Esa persona está consumiendo muchos vegetales. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Es normal? Sí. ¿Va a haber algo bueno? Sí, porque estamos consumiendo vegetales y vamos a aumentar la flora bacteriana. Pero, si esa persona tiene tendencia para bajar de peso, va a haber una disbiosis intestinal. ¿Qué ocupamos? Un equilibrio prácticamente de eso. En la resistencia de los antimicrobianos, es un fenómeno natural potenciado por la exposición presente de los antimicrobianos. Eso es lo que va a hacer la resistencia. A cualquier antibiótico vamos a presentar alguna resistencia. Es una amenaza para el sector salud, es una amenaza para nosotros, es una amenaza para el consultorio, porque nos estamos quedando sin armas al presentar esa resistencia bacteriana. Va a afectar la prevención y tratamiento en un amplio número de infecciones, ya sea virales, bacterianas, por un hongo, por parásitos, por lo que sea, pero va a haber esa disfunción. Y pueden generar organismos multiresistentes que se va a asociar a 2 millones de infecciones y se asocia a 23 millones de muertes al año por resistencia bacteriana. Los tipos de fármacos, si son susceptibles o resistentes, van a generar una mutación de novo. Mecanismos dirigidos a los antibióticos vienen siendo enzimas modificadoras, transporte de los antibióticos y alteraciones de los medicamentos en el intestino. Vamos a hablar ahora de los mecanismos fisiopatológicos asociados y las consecuencias clínicas. La flora debe de tener su moco, que es este que está pasando por aquí, y debemos de tener 2 puntos importantes. Una diversidad de la microbacteria y que tenga una colonización o que se esté produciendo persistentemente. En esas 2 partes es donde actúan los antibióticos. No provoca ni una ni la otra, la disminuyen y eso va a provocar que tengamos un problema de nuestra flora intestinal. Los modificadores van a ser porque se bajan esas bacterias benéficas de nosotros, se pierden. Va a hacer que las bifidobacterias y lactobacilos, que son las encargadas de lo bueno, se empiecen a disminuir y va a generar la disbiosis. Va a haber un sobrecrecimiento de patobiontes. Los patobiontes son los microorganismos que le digo que son inofensivos en nuestro cuerpo. En nuestra flora los tenemos, pero deben de estar equilibrados. Si esos condenados se disminuyen, se hacen malos del cuento y esos son los que empiezan a generar los procesos de infecciones en nuestra flora. Va a haber una pérdida de la diversidad bacteriana y una alteración de la funcionalidad metabólica. ¿Cómo va cambiando nuestra flora o nuestro microbiota en el trayecto de los años? Cuando nacemos, que estamos en el estado prenatal, que estamos dentro de nuestra pancita, bueno, de la pancita de nuestra mamá, es un estado de salud materno, estamos cómodos, confortables, no estamos con ningún pendiente de deudas, mandar hijos a la escuela, estamos a gusto, nada más nos alimentamos de lo que come nuestra mamá. Nuestra microbiota, la dieta materna, es lo que nos está generando que crezamos y tengamos una microbiota. Empieza a generarse el microbioma, ya los microorganismos empiezan a hacer su función y es un ambiente intrauterino tranquilo. Ya cuando es una persona neonata, que ya nacimos, que ya llegamos al mundo, nuestra microbiota empieza y cambia de acuerdo al método de parto. Si nació por cesárea o si no nació por cesárea. Y ahí ya modificó por completo. Al momento de que rajaron y ¡pum!, sacaron al bebé, ya tiene una deficiencia de microbiota y de flora intestinal. Y al momento de que ese niño nació por el canal vaginal en un parto normal, hace que se altere esa microbiota para bien. Generamos más microbiota mejor. Y se dice en algunos estudios que al momento de que el producto sale por el canal vaginal, el niño va raspando la flora de la mamá y se la va comiendo, ya sea por secreción de saliva, moco, lo que sea, y eso genera que haya más microbiota buena y que nos generemos más microbiota buena. Por eso es que
De un tiempo para acá, las guías clínicas de pediatría indican que el niño que nació por cesárea hay que suplementarlos con un probiótico alrededor de 3 a 6 meses de nacido. Ya que está infante, ya que está niño, ¿qué lo interfiere? La lactancia materna o fórmula. ¿Da pecho o tomó leche? De biberón. Eso altera la función de la microbiota. El hogar o la familia, las costumbres que tengamos, cómo nos alimentamos nosotros, eso va a hacer que el niño cambie toda su alimentación. Si tenemos mascotas o no. O si somos una familia limpia. Que hacíamos la cama, que tenemos un ambiente agradable en nuestra casa, que a todos nos gusta, pero también sabemos que hay personas, que son los que nos llegan a consulta de bajos recursos, que viven en condiciones que no debemos que debemos de modificar. Ya que el niño está adolescente, la interfiere el ambiente doméstico, los hermanos, si va a escuela o guardería, y las consultas que tengan con los médicos, en su particular con el pediatra. Y es donde interviene la obesidad. Si el niño engorda, va a disminuir su microbiota. Es donde actúan los patrones alimenticios de la familia. Ya cuando estamos adultos, pubertad y hormonas. Es un desequilibrio en nuestro cuerpo, corajes, lo número uno que se dan cuenta nuestros papás, pero nosotros adentro traemos un desmadre hormonal que está haciendo que se provoque todo ese problema. El estilo de vida que llegamos y la punzada del plebe. ¿Quién no tiene adolescentes? Yo todavía no, pero que ya piensa ponerse de novio, y ahorita con lo adelantado que están redes sociales y tecnología, la actividad sexual. Eso va a alterar también la cuestión del microbioma. Y en los adultos, el estilo de vida, el estado de salud que tengamos, si estamos jóvenes adultos, las sustancias que consumimos y la actividad física, al igual que la actividad sexual. Y ya de viejitos, pues la salud, si es un adulto frágil con problemas de huesos, que no se pueda mover tanto, disminuye su actividad física, dónde vive y los medicamentos que toma. Todo eso que platiqué también se ve en el trayecto del nacimiento al último, factores externos. Y esos factores externos que van a hacer que se cambie ese microbioma, la genética de la persona. Nosotros nacimos con nuestra genética, eso va a hacer que se cambie. La ubicación de donde viven, si es de rancho, si es de ciudad, una vida ajetreada o no es ajetreada su vida. La dieta que lleven, el nivel de actividad física o sedentarismo, el uso de sustancias, drogas, alcohol y cigarro, que son las que están reguladas, pero consumimos en abuso de ellas. El uso de antibióticos, estrés. Personas que tienen demasiado estrés, tenemos más relación para empezar a disminuir nuestro microbioma. Y además, pues, de las infecciones. Eso va a hacer que bajó nuestra flora de nuestro organismo, pero va a tener consecuencias en otros órganos. ¿Qué otras consecuencias debemos o vamos a presentar si tenemos en otros órganos? En el cerebro tenemos un desequilibrio intestinal. Hemos escuchado que es la nueva medicina, la nueva ciencia, todo lo relacionado a los nuevos medicamentos en el intestino. ¿Por qué? Porque sabemos que hay receptores que van a hacer que tengamos mayor enfermedad si no tenemos esa microbioma o microbacterias normales. Si están alterados en el cerebro, estamos con más predisposición a presentar trastornos neurocognitivos y psiquiátricos. Está muy relacionada la depresión. Es la que se está estudiando e investigando, porque casi toda la mayoría de las personas con depresión y ansiedad van a tener una alteración en la microbiota. En cuestión del corazón, enfermedades cardiovasculares. En la piel, el famosísimo y terrible acné por las personas y por los adolescentes. En riñón va a haber probabilidades de tener alguna lesión renal. En hueso, una resorción ósea disminuida. En el sistema genitourinario, más recurrencia de infecciones de orina. En el hígado, resistencia a la insulina.
se está estudiando por la disminución de la flora la resistencia a la insulina. ¿Y qué te va a provocar la resistencia a la insulina? Alteraciones de glucosa, puede provocarte, no puede, va a provocarte obesidad, resistencia a la insulina, te va a provocar prediabetes y puedes llegar a una diabetes, trastornos metabólicos, cirrosis en el tejido adiposo. Aumentamos, por lo de la obesidad que les comentaba, se aumenta más el tejido adiposo de nuestros órganos y eso va a generar que tengamos eso. Infecciones pulmonares y asma en cuestión de pulmón, todo eso teniendo un desequilibrio de nuestra flora. Los mecanismos fisiopatológicos que se ven intervenidos. Si hay pérdidas de bacterias benéficas de nuestro organismo, va a haber un aumento de las bacterias que deben de estar equilibradas, pero van a generar una infección. Si hay un aumento de bacterias patógenas, proteobacterias es lo que se contrarresta. Disminución de la biodiversidad va a hacer que tengamos una disminución de la resistencia bacteriana y el aumento de resiliencia genética a patobiontes, que es el que les decía que si bajamos genera o nos ayuda a generar un proceso infeccioso. Factores externos e internos, lo que estábamos comentando, dieta, medicamentos, si hago ejercicio o no hago ejercicio. ¿Qué va a ser una consecuencia de la disbiosis? La disbiosis intestinal te va a provocar en alteraciones en otros órganos, enfermedades metabólicas, lo de moda y lo que yo miro más en mi consulta, que estoy un poco más enfocado a obesidad. La obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares. Se está bien relacionada que si tenemos esa disbiosis, vamos a generar ese tipo de infecciones. En cuestiones, casi no se ve, pero se las describo. En cuestiones inmunológicas, problemas de asma, problemas de diarreas agudas, problemas de osteoartritis. Y en trastornos psiquiátricos, ansiedad, depresión, problemas de cáncer de colon o alteraciones de cáncer de colon o problemas de síndrome intestino irritable y los trastornos del eje intestino-cerebro. Ya cambiando al otro tema, ya habiendo dado la primera introducción, la disbiosis asociada al uso de los antibióticos. En esta gráfica vamos a mirar la mayoría de los antibióticos recetados a menores de edad. El número uno y que se lleva las estadísticas es la amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Cuántas veces no la recetamos? Un chingo. ¿Qué les va a provocar o qué es lo que le va a hablar la mamá para decirles a ustedes lo primero el tercer día? Doctor, mi hijo está cagando amarillo y aguado. Es lo primerito. Ya te hizo un desequilibrio en tu flora bacteriana. El segundo, eritromicina, pues personas que no le podemos dar amoxicilina, brincamos a eritromicina, trimetoprim, macrólidos, cefalosporinas y las penicilinas. Son los que más le pegan a la microbiota en cuestión de antibióticos, provocando una diarrea secundaria. Punto de inflexión de la disbiosis. Esto es nuestra flora. Se puede venir a estado saludable si hacemos las cosas bien, o se puede ir a un estado no saludable si hacemos las cosas mal. Empecé a alimentarme mal, lo que sea, caemos al estado no saludable. Tenemos nuestra vida diaria, disminuimos nuestra ingesta de antibióticos, comemos sano y eso puede ser el estado saludable. ¿Cuál es la bronca? Que puede brincar de un estado a otro. Hay un estado alternativo, ok, yo ahorita estoy bien, estoy sano, aquí estoy, pero caí en enfermedad y me dieron antibióticos 21 días, me voy para acá. Entonces, ya que me recupero, que pasa tiempo, vuelvo a caer en estado alternativo y de aquí puedo brincar para acá. Eso es lo que tenemos que estar viendo con nuestro paciente. ¿Cuál es una de las broncas? Recetamos y ya no lo vemos. Ah, oiga, tómese este antibiótico para la infección de la garganta y que le vaya bien. O para la diarrea, punto, que le vaya bien. Ya no tiene una consulta de seguimiento que sería específico para ver cómo quedó y qué problemas gástricos llegó a tener esa persona. Y así poder ayudar un poco en la cuestión del microbioma de esa persona. ¿Qué va a hacer el antibiótico? Casi no se alcanza a ver por el color del proyector, pero aquí exactamente hay un moco. Esta primera gráfica es lo normal de nuestra
flora intestinal al nacer y ya de grandes, sin alteraciones. Así debe de estar. Cuando prescribimos un antibiótico, va a haber una pérdida de la capa del moco. Aquí se empieza a notar que hasta aquí llega el moco. Dimos el antibiótico y empieza a haber esa pérdida. De hecho, aquí está el proceso infeccioso en este cuadrado, en este rectángulo, perdón. Es donde ya empezamos a dar el antibiótico y se empieza a modificar la flora y empieza la disminución del moco. De aquí donde cambia de color es donde ya nuestro moco está disminuido. Va a haber pérdida de peptos antimicrobianos, pérdida de la tolerancia oral y de la función metabólica y los crecimientos de bacterias patógenas. Acá al último se empiezan a producir las bacterias patógenas que van a quedar guardadas en la biblioteca de nuestro cuerpo para cuando nos volvamos a recetar el mismo antibiótico, ese intestino diga, es que esto yo ya lo conozco, pues, y ya sé por dónde va a jalar, que es la resistencia, donde se empieza a presentar la resistencia. Esto es lo normal de cómo se ve nuestra flora intestinal. Este cachito, así se ve la flora intestinal normal. Tiene que estar bien poblada, bien bonita y haciendo sus funciones normales. Aquí se nos enfermó el paciente. Vamos a poner que se enfermó de una infección de la pipí y le dimos antibiótico. Escogimos algún antibiótico normal, cefalosporinas, ciprofloxacino, trimetoprim, el que ustedes hayan elegido. Y durante el trayecto, fíjense, ya no hay microorganismos y empieza a actuar el antibiótico. Terminó el antibiótico en esta línea, ahí se acabó. Ya ok, 7, 10 días que haya tomado y de aquí para el real no hay nada de microbiota. Así la lastiman. Hasta el final, ya otra vez empieza a producirse la microbiota. Tienen que pasar alrededor de 22, 23 días para que se vuelva a producir al terminar el antibiótico. ¿Qué impacto tiene el uso del probiótico, en específico del que estamos hablando, Saccharomyces boulardii, y con su cepa CNCM y 745, que la marca comercial es Floratil, en el manejo de la disbiosis intestinal? Es un ácido graso de cadena corta. Lo que va a hacer es que va a modificar la microbiota intestinal. Esa es la función principal del probiótico. Va a ir a modificarla. Estoy jodida, empiezo a hacer que crezca un poquito mejor. Va a haber un aumento de la secreción de las IgA, hidrólisis de péptidos antigénicos en la mucosa, que es donde se empieza a barrer. Va a haber una permeabilidad intestinal, va a haber uniones apretadas, va a hacer que no se pierda tanto ese moco y empiece a crecer un poquito más. Es el crecimiento y el desarrollo del epitelio intestinal. Y en los sistémicos va a empezar a ayudarnos a nuestro sistema inmune, ya sea innato o adaptivo, que es con el que nacemos o después se va modificando. La inducción, empezamos a comer mejor, empieza a haber mayor bacterias en nuestros intestinos. Y el impacto en nuestro sistema nervioso central, la regulación de la motilidad y el sistema inmune empieza a crecer. Eso va a ser el probiótico. Y las funciones principales, ok, ¿y por qué lo hace? Porque va y actúa en el butirato. Recuerden que el butirato es el que se fermenta con la fibra y es el principal energía de nuestros intestinos. Y el antiinflamatorio natural, que aumenta acetato, propionato y lactato, haciendo que bifidobacterias y lactobacilos empiecen a poblarse. Disminuye el pH intraluminal, va a disminuir las bacterias patógenas que hayan dejado los antibióticos, aumenta la absorción de hierro, de calcio, empiezan con la síntesis de vitamina B y vitamina K y disminuyen la síntesis de colesterol triglicéridos, haciendo que hay una disminución también de las evacuaciones, aumentando la masa fecal. Esa es la intención del probiótico. Lo que les decía, nos hablan que el niño está tomando amoxicilina con clavulánico y está haciendo amarillo y aguado. ¿Qué hacemos? Suspéndalo, lo vamos a cambiar por otro. Dele 1 o 2 días sin antibióticos para ver si revive la flora bacteriana. Y es donde, oh sorpresa, se acordaron de que vinieron a la charla y dijeron, pues me acuerdo que el doctor Acosta dijo que
puede ayudar el Floratil. Entonces voy a darle para tratar de disminuir esos malestares por los cuales la mamá me está hablando. Que algo que queremos nosotros es consultar a un niño y que ya no nos moleste la mamá. Porque la mamá, si tiene calentura 37.5, pues para ella es fiebre mucha, ya nos están hablando por teléfono. Si estamos en fin de semana, en fiesta y ahora en épocas de Navidad, pues lo que menos queremos es estar pegados al teléfono, nos va a ayudar. ¿Qué impacto tiene el probiótico en la disbiosis asociada al antibiótico? Juega un papel importantísimo en la prevención, tratamiento de la disbiosis asociada. Promueve la resiliencia, el aumento y la resistencia bacteriana. Va a mantener la funcionalidad y flexibilidad metabólica y previene el aumento de patobiontes y genes de la resistencia antibiótica. Las bacterias que están abajo, los microorganismos que están abajo, que son los patobiontes, los empieza a aumentar para empezar a ayudar a mejorar la flora intestinal. En este estudio, aquí en esta foto, se mira cuando está toda despoblada nuestra bioma o la flora intestinal, y al momento de dar Saccharomyces boulardii, cómo empiezan a poblarse simple y sencillamente al tomar el medicamento. Va a hacer que disminuya la diarrea. Ese es el punto número 1. La diarrea se empieza a disminuir. ¿Y cuándo lo tenemos que dar? La administración oportuna es empezarlo junto con el antibiótico. Está la enfermedad, es un proceso infeccioso, el que haya sido, empiezo a dar el lactobacilo, el probiótico, para ayudarlos a que no lastime tanto nuestra flora intestinal. O tenemos 48 horas después de haber empezado con el antibiótico. ¿Y qué va a pasar? Pues la persona, la mamá o el paciente le va a decir que tiene problemas intestinales al momento de tomar el antibiótico. Un punto, les hablan, doctor, tomo el antibiótico y siento un vacío, un hueco, o diría mi nana, un cabido en la panza. ¿Qué pasa? Ya está habiendo alteraciones. O ardor, reflujo, malestar. Entonces ya hay alteraciones en nuestra flora y podemos indicar el medicamento. Los efectos en la restauración de la disbiosis. En un estudio que se realizó, se dio el lactobacilo, el probiótico. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, que era para ver el efecto del lactobacilo y del probiótico, en específico, pues, de Saccharomyces boulardii, y se dividió en 4 grupos. El primer grupo, nada más se le dio el lactobacilo por 14 días. Acá, ahí te va, tómatelo. El segundo grupo, se le dio ácido clavulánico. Ahí te va el ácido clavulánico, sin ninguna otra cosa. El tercer grupo se le dio el probiótico y ácido clavulánico, amoxicilina con ácido clavulánico. Y el grupo 4 fue un grupo de control que nada más no tomó nada. Ahí los estuvieron observando. ¿El resultado cuál fue? El efecto de la flora intestinal del microbioma, donde se lastimó más, fue en el grupo de las personas que tomaron la amoxicilina con ácido clavulánico. Y las personas que tomaron amoxicilina con clavulánico y el probiótico, su disminución fue menos. Acá está el resultado. Esta fue la alteración al momento de tomar la pura amoxicilina, y así se alteró el microbioma al momento de combinar el antibiótico con el probiótico. En los grupos de control pues no se movió, y en el grupo que nada más tomó el lactobacilo se mantuvo, no estaba haciendo nada. Conclusiones. ¿Qué conclusiones terminamos en esta plática? La disbiosis intestinal es el resultado de modificadores externos que alteran la estructura y función de la microbiota. Los factores claves de la recuperación de la microbiota intestinal son diversidad bacteriana, la resiliencia y la resistencia a la colonización. La disbiosis intestinal tiene un impacto sistémico a través de diferentes ejes. Hay disbiosis y vamos a alterar corazón, hígado, riñón, piel y múltiples órganos
por la cuestión de la disbiosis. La administración de Saccharomyces boulardis con la cepa CNCM y 745 es una herramienta efectiva para la prevención y tratamiento de la disbiosis asociadas a antibióticos. En específico, cuestiones diarreicas, a través de la promoción y recuperación de la resiliencia, resistencia y diversidad bacteriana en nuestra flora intestinal. ¿Qué me llevo a mi consulta? ¿Qué me llevo al consultorio? Hoy entendimos que cada vez que damos un antibiótico, no solo tratamos una infección, también alteramos el ecosistema completo. No lo teníamos presente. Ese ecosistema, que es el microbioma, es clave para la inmunidad, la barrera intestinal y la salud metabólica por las alteraciones que tiene la disbiosis en otros órganos que tenemos. Por eso es fundamental protegerlo. Saccharomyces boulardis se ha convertido en una herramienta con eficacia científica para preservar la resiliencia y acelerar la recuperación del microbioma durante y después del uso de los antibióticos. Mensaje: empiezo antibiótico, quiero mejorar esa flora o quiero que no tenga ningún problema o disminuirlo, empiezo con el probiótico. O 48 horas después de haber iniciado un antibiótico lo puedo agregar. En prácticos o términos prácticos, me llevo a mi consulta que si damos un antibiótico debemos proteger la microbiota. Y hoy tenemos la opción eficaz de Saccharomyces boulardis, en específico la marca es Floratil. Y termino y concluyo porque la verdadera medicina no solo cura la infección, también cuida el entorno donde sucede la salud. Como dijo mi ex, cuando ya no había nada más que hablar, esto se acabó. Muchísimas gracias. Fue mi primera ponencia. Al principio me temblaron las piernas, ya no tanto. Les agradezco y espero que sea mi primera ponencia de muchas que vengan. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Bueno, muchas felicidades, doctor. Gracias. Hay una pregunta. No sé si me escuchan sin necesidad del micrófono, ¿verdad? Hay una pregunta que dice, ¿hay algún probiótico o prebiótico que sea el mejor de todos? ¿Y qué diferencia hay entre pre y probiótico? Ok, hay muchos. Si nos vamos a genéricos, no están tan recomendados porque casi todos están maquilados con soya. Esa es una. Si ustedes agarran, van y compran uno de similares o cualquier farmacia, van a mirar los ingredientes y ahí te viene y te dice que traen estructuras de soya, vienen como compuestos con. Entonces no son muy indicados. Y hay específicos para cada enfermedad o para cada sistema, que es lo que se está estudiando ahora en la nueva medicina que tenemos. Por ejemplo, Biocodex, que es su material o su gama de productos son probióticos, entonces tienen enfocados para sistema respiratorio, para diarreas, para aumentar flora, disminución de la resistencia bacteriana. Hay otros probióticos en especiales que son para síndrome de intestino irritable. Hay probióticos especiales para problemas de ansiedad y depresión, que son los que se están estudiando, y es donde llega la nueva medicina. Un término práctico que me explicaron una ponente con la que platiqué es que me dijo, tienes una carretera llena de árboles y en cada parte, bueno, una carretera de terracería y hay mucha vegetación y cada parte o cada hectárea de la vegetación en nuestro intestino tiene su función. Supongamos que de aquí al palo al poste están el microbioma que se encarga de la ansiedad. De aquí a allá, el que se encarga de problemas vasculares, y el de aquí a allá, el que se encarga de problemas de acné, y así se va dividiendo nuestro microbioma. Tomas un antibiótico y ese antibiótico llega y te lastimó esta parte, eso lo que va a hacer es que estás más susceptible a una enfermedad.
se está estudiando bastante con ansiedad, depresión y diabetes. Las personas con diabetes, el área del de la microbioma donde se está enfocando, que se ve que está barrida, que hay una disbiosis, es por eso que batallamos más en la persona para la cuestión de esa enfermedad. Diferencia entre prebiótico y probiótico, uno es antes, se explota antes y el otro va a ser después. Viene como prácticamente el probiótico, lo tomamos y empieza a hacer su función, y el pre es un antibiótico, es un suplemento, bueno, microorganismo que se tiene que almacenar, reventar para empezar a hacer su función. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. ¿A partir de qué edad lo podemos indicar? Está indicado Floratil, vienen sobres, en presentación de sobres, Pepe va, y en cápsulas y sobres, adultos y niños. Niños de 3 meses en adelante, es donde se empieza a dar el producto. Cápsulas creo que traen 12 y sobres también 12, ¿no? Son 12 la presentación. ¿Alguna otra pregunta? 6 y 12. Mande, doc. Buenos días. Primero felicitarlo por la ponencia. Gracias, doc. Dinámica y por me ayudó a no dormirme. Muy entretenida. La pregunta es, mencionó mucho el Floratil. Sí. Está hablando en relación a tratamiento con antibióticos, pero se puede utilizar, por ejemplo, el paciente en adulto mayor con problema de síndrome de intestino irritable. Sí lo puede utilizar si el paciente tiene algún mecanismo de diarrea. Recuerde que el síndrome de intestino irritable nos va a dar 2 escenarios espectaculares. O se me estriñe, o le da diarrea, o alteraciones en ambos. Tiene pacientes que le dice, doctor, es que hoy hice duro, mañana no hice, y después hice diarrea. Se puede dar para mejorar esa cuestión. En particular, para ayudarlo, para el problema de síndrome de intestino irritable, no es el probiótico indicado para la molestia. Hay uno en específico, laboratorio va a sacar uno que es específico para el síndrome de intestino irritable. Pero si tiene síntomas, sí lo puede agregar. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Chicos, chicas, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy bien, muy claro.